Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, la idea es a partir de este video ayudarlos a repasar los últimos em, temas de el examen que vamos a tener próximamente. Primero, bueno, entender que el tema principal para la evaluación del primer cuatrimestre tiene que ver obviamente con entender qué es el modelo exportador o qué fue el modelo exportador primario oligárquico en América Latina, que, bueno, cuáles son los antecedentes de por qué, y también la influencia del contexto internacional sobre por qué este tipo de modelo se adopta en los diferentes países de América Latina. También entender cuáles son las características que tiene el modelo primario agroexportador. Y lo que están viendo es el material que utilizamos para el trabajo práctico número uno. No hay mucha ciencia, esto es lo que voy a tomar. Si ustedes repasan este material que tengo acá, es lo que vamos a ver para el examen, ¿no? Y también entender no solo las características, el contexto internacional y en qué consiste el modelo agroexportador, sino también por qué se habla de un modelo con ganadores y perdedores. Este es el material por ahí que resume de mejor manera lo que bueno, se va a tomar en la evaluación. Luego, para el trabajo, también entra en el examen el trabajo práctico número 2, ¿no? Que habla sobre la sociedad oligárquica, sobre, bueno, qué pensaban, quiénes eran esta oligarquía, qué se entiende por oligarquía, qué grupos la componían y quiénes se aliaron, ¿no? Este texto de Seapina y el texto de Jorge Abelardo Ramos, quiénes eran los que componían esta llamada clase oligárquica, estos tres grupos que eran, bueno, la burguesía terrateniente, la burguesía comercial o empresaria y aquellos miembros del gobierno, los altos funcionarios del gobierno. ¿Qué pensaba esta élite oligárquica? ¿Cuáles eran sus motivaciones, su horizonte cultural, esto que habíamos visto, ¿no? De mirar hacia el exterior. También, obviamente, por qué se consideraba a este grupo un grupo selecto, una elite, ¿no? Que no eran grandes partes de la población, sino que eran solamente una minoría muy menor, ¿sí? Valga la redundancia. También cuáles eran las ideologías, qué parte del liberalismo entendían ellos que era aplicable a América Latina y la idea esta de, bueno, ¿no? El darwinismo social y de por qué ellos debían ser quienes conducían el proceso político y económico en los diferentes países de América Latina. Y luego el caso aplicado también, va a haber una pregunta sobre el caso mexicano, sobre lo que va a suceder en México, en el México de Porfirio Díaz, ¿no? Cuáles son aquellas, cómo fue el proceso de concentración de la tierra en muy pocas manos, en qué consistió o cómo era la sociedad de ese entonces, ¿no? Pensemos en estos dos grandes grupos, ¿no? Que uno era muy minoritario y otro que era una mayoría abrumadora, ¿no? Que vivía de una determinada manera. Cómo se fue produciendo también la concentración de la tierra. Bueno, como les decía, nada diferente a lo que vimos en clase. Luego también el trabajo o el tema que entra es sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, ¿no? De qué manera los Estados Unidos primero fue expandiéndose hacia el oeste, concentrándose en sus fronteras internas o lo que ellos consideraban su territorio, luego ampliándolo a través de, bueno, conflictos con otros países, incluido México, ¿no? Y esta política imperial que se inaugura con la doctrina Monroe, ¿no? Y también el corolario Roosevelt, que es una ampliación de la doctrina Monroe, y cómo en el siglo XIX y en el siglo XX los Estados Unidos tuvo para América Latina una política imperial, esto de introducirse en sus asuntos, de articular de diferentes maneras en intervenciones militares o esto de la diplomacia del dólar, de la inversión para mantener controlados a los diferentes gobiernos de América Latina en una primera etapa, sobre todo en América Central y luego en Sudamérica, ya bien entrado el siglo XX, ¿no? Como los Estados Unidos van también a través de diferentes medidas y políticas tratando de que
los países de América Latina respondan a sus designios, ¿no? Y luego también el trabajo práctico número 3 que habla sobre el surgimiento del movimiento obrero. Recuerdan que, bueno, para algunos estaba el error ese del trabajo práctico 3,5, etcétera. El trabajo práctico de movimiento obrero sobre, bueno, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sujeto social colectivo obrero? Que es un trabajador, que es un trabajador, que es un obrero, que lo diferencia de otros. ¿Cuáles son las demandas sociales y políticas de los obreros? Sobre todo también cómo va a ser la respuesta por parte de aquellos de aquellos miembros del gobierno, ¿no? Esta élite oligárquica que gobernaba, de qué manera fue respondiendo a la a las demandas, ¿no? De un mejor nivel de vida, etcétera. Y no solo eso, sino que en esta etapa, ya finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, comienza a verse un agotamiento del modelo exportador primario, ¿no? Que comienza primero con la Primera Guerra Mundial y luego ya de manera más fuerte y contundente con la crisis del 29, con una crisis económica muy fuerte que da cuenta de un agotamiento del modelo y de la búsqueda de alternativas. También se va a preguntar, ¿no? ¿Cuáles eran las limitaciones del modelo exportador primario? ¿No? Limitaciones económicas, esto de, bueno, si vos sos un país que produce solamente un producto y ese producto, el precio internacional de ese producto baja, evidentemente vas a tener problemas y esto era lo que sucedía con frecuencia en los países de América Latina. A partir de esto, hay también obviamente también hay una crisis política, por esto que digo, ¿no? Este modelo oligárquico exportador de ganadores y perdedores, que evidentemente aquellos que eran los perdedores, las comunidades indígenas, los campesinos, los obreros, quienes la veían pasar por afuera, tenían esta, obviamente, intención de tratar de cambiar esa situación, ¿no? La Revolución Mexicana es un ejemplo muy claro de cómo primero el campesinado trató y luego los obreros también trataron de, bueno, derribar el régimen oligárquico en México, también en la República Argentina, una época de mucha conmoción política, en el sentido de que consideraban que era un modelo agotado y un modelo que mientras crecía económicamente, esa riqueza no se distribuía y sobre todo después la situación se agrava cuando ese modelo, incluso que en los primeros años tenía un crecimiento bastante fuerte, ya dejó de tenerlo a comienzos del siglo XX, ¿no? Esos son los temas que van a entrar evidentemente. Y también por último, bueno, ¿cuál fue la respuesta, ¿no? Que se va a dar a partir de el agotamiento del modelo exportador primario y de qué hablamos cuando hablamos de la industrialización por sustitución de importaciones, algo que se va a ver en la segunda etapa del año, pero que en ahora les pido una definición evidentemente bueno, menor, más chiquita, que va a entrar también en el examen. Esto estaba en el trabajo práctico número 3,5 o 4.